¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Queremos enviar un tremendo saludo a la gente de R2 TV, porque a través de esta sintonía nos pueden ver en Mejillones, tal, y ahora también se suma María Elena. Así es que R2 Televisión, para que usted nos pueda ahí visualizar de manera más amplia en toda la región. Bueno, seguimos en estos procesos, ya estamos sin cuarentena, ¿cierto? Algo que obviamente ha generado que si ya en cuarentena teníamos un flujo de gente mayor o importante en las calles, hoy día es mucho mayor. Eso es real. ¿Tenemos que ser responsables? Claro que sí. No vamos a seguir siendo majaderos con el tema, pero sí que cada uno haga su mea culpa y salga cuando tenga que salir, porque de lo contrario, hoy día la situación se ha visto muy complicada, por ejemplo, en la comuna de Calama, donde llegaron unos ventiladores dentro de esta semana a través del Consejo Minero, que estuvo allí involucrado Codelco, BHP, Antofagasta Minerals, Minera El Abra, estuvieron detrás de estos 14 ventiladores que llegaron desde China, ¿cierto?, para poder reforzar tanto Antofagasta como Calama. Calama es una comuna que se ha visto muy complicada y que ya entró en cuarentena, pero así y todo hay que seguir trabajando porque hoy día el COVID al parecer nos está ganando la batalla. Bueno, temas económicos, como siempre en Capital Minera, nosotros los revisamos con Golden Investment y para eso ya está junto a nosotros Wilfredo Araya. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte, buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Capital Minera. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto en saludarte a todos en sus casas. Y bueno, tenemos una semana, ¿cierto?, para comenzar ya a hacer balance de lo que fue el mes de mayo y proyectando lo que va a ser, ¿cierto?, este mes de junio. Así es, pues bueno, conversábamos hace unos programas atrás respecto a lo que es hoy día el resguardo económico que están teniendo, por ejemplo, en la Unión Europea, donde ellos buscan el ahorro. En este sentido, Wilfredo, y que lo habíamos dejado pendiente incluso el programa anterior, hoy día, ¿qué cartera se puede recomendar, por ejemplo, en fondo mutuo? ¿Cuál sería la asesoría que nos entregaría Golden Investment en esta materia? Hoy día estamos viendo un mercado bastante volátil, bastante dinámico. Entonces, finalmente, la sugerencia, ¿cierto?, es poder tener la capacidad de reacción para poder mover, ¿cierto?, los distintos fondos mutuos o distintos instrumentos de inversión que uno tiene, ¿cierto?, en el mercado financiero. Y para eso, hoy día, básicamente, la alternativa de inversión, ¿cierto?, a través de fondos mutuos autogestionados es una interesante, ¿cierto?, propuesta para los inversionistas. Nosotros en Golden contamos con 4 fondos autogestionados que básicamente nosotros ahí vamos comparando con el rendimiento de los multifondos de las AFP. Y durante el mes de mayo tuvimos muy buenos rendimientos a través de este Asset Allocation, ¿cierto?, que va realizando el Departamento de Estrategia e Inversión para poder obtener el mejor rendimiento, en el que destacó fundamentalmente nuestra cartera equilibrada, ¿cierto?, algo así similar al fondo B, que la superó, ¿cierto?, en un 0,28% de rendimiento respecto al multifondo en sí. Perfecto. Bueno, dentro de ese proceso, hoy día la recomendación es buscar el ahorro, ¿no? Absolutamente. Hoy día, ¿cierto?, a pesar que hay un sentimiento positivo, ¿cierto?, de lo que podría pasar en el mercado financiero, los temores de un rebrote, ¿cierto?, se están comenzando también a posicionar en el mercado. A pesar, ¿cierto?, que las proyecciones siguen siendo alcistas en el mercado bursátil, por lo menos en el plano local, ¿cierto?, ya hay, ¿cierto?, por parte de Bloomberg, estimaciones de recortes que podrían aumentar, ¿cierto?, hasta en un 60% las caídas estimadas o la proyección de caída estimada actualmente por posibles rebrotes y que obviamente en relación a los niveles de contagio, a las medidas, ¿cierto?, sanitarias que se están tomando, podría, ¿cierto?, haber un segundo rebrote, ¿cierto?, y eso afectaría directamente el mercado local y por defecto el ahorro vendría siendo lo más, en instrumentos de renta fija, claro, podría ser lo más recomendable, por lo menos en el mercado chileno. Bien, respecto a esa materia, hablar del IPC, que tuvo una caída que llamó la atención quizás de los economistas que no lo esperaban, por ejemplo, en el mes de mayo, donde hubo una baja importante en algunos segmentos, principalmente en un sector que ha sido muy golpeado como es el de turismo y hotelería, que tuvo una de las mayores bajas con un 8,8%, Wilfredo, pero que obviamente genera una inflación hacia la baja. Justamente,
el resultado total, ¿cierto? Fue del menos 0,1%, cerrando, ¿cierto?, en los últimos 12 meses en un 2,8% y en lo que va del año en un 1,3%. Algo que finalmente es súper tranquilizador, ¿cierto?, para las personas, porque finalmente el precio de los bienes, el precio de los servicios, a través, ¿cierto?, del cálculo del IPC, no ha estado, ¿cierto?, en una tendencia alcista. Y eso fundamentalmente por factores como, por ejemplo, que hoy día estamos viendo el tipo de cambio en torno a los 770 pesos, una caída aproximadamente de 100 pesos, ¿cierto?, desde el mes pasado hasta, ¿cierto?, hoy día. Y eso ha traído, ¿cierto?, calma, ¿cierto?, en las expectativas inflacionarias. Y también sumar, ¿cierto?, una caída en torno al 5,4% en el precio de las bencinas. Entonces, finalmente, todas estas caídas que se han presentado en materia macroeconómica, hoy día la estamos viendo, ¿cierto?, aterrizada a través de un IPC que, como bien decía, fue muy sorpresivo para el mercado, ¿cierto?, de un menos 0,1%, y que finalmente es celebrada, ¿cierto?, por el mercado local. Ahora, si nos preguntamos a futuro, o por ejemplo lo que va a ocurrir ahora en el mes de junio, podríamos decir que también va a tener una presión hacia la baja, entendiéndose que el transporte se sigue viendo complicado, lo que hablábamos de la hotelería, el turismo, en esos procesos también, incluso los alimentos que están a la baja, ¿debiésemos tener un junio con IPC negativo? Absolutamente. De hecho, hace desde abril, en realidad, que se está comenzando o se comenzó a modificar la metodología de cálculo a través de utilizar, ¿cierto?, el concepto de imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, quien no ha ido a la feria, a La Vega, ¿cierto?, y ha visto ciertos encuestadores del INE consultando todos los distintos productos. Y así también en otras industrias. Hoy día, por ejemplo, vemos que los servicios de pasajes aéreos, transporte, no están operando, por lo tanto no hay una variación sustancial, ¿cierto?, en el precio de los productos. Entonces, ahí se comienza a utilizar el concepto de imputación, que se clasifica en 3 niveles, y uno de ellos, ¿cierto?, es el concepto de arrastre, en donde yo utilizo finalmente datos pasados, ¿cierto?, en tiempo presente. O en el caso, por ejemplo, cuando hay ciudades, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora en confinamiento, pero hay otras ciudades que finalmente están operando, se utilizan datos referenciales de la misma industria, pero de otras ciudades, para también estimar un IPC, ¿cierto? Y en ese sentido, la tasa de imputación que se utilizó en el mes de abril fue del 42%, mientras que en el mes de mayo fue del 29%. ¿Qué quiero decir con esto? Que del dato general, ¿cierto?, que se dio a conocer hoy día en el IPC, el 29% de los datos fue utilizado, ¿cierto?, con datos pasados. Entonces, no es una tasa real en estricto rigor, porque no son datos presentes, porque es producto, ¿cierto?, de que hay muchas industrias, hay muchos comercios que están cerrados, pero que se están utilizando en relación a datos pasados. Hoy día estamos dentro de la tasa de imputación de la OCDE, ¿cierto?, que es no superar, ¿cierto?, el 50% de la tasa, de utilizar ciertos datos anteriores en datos presentes, pero que hoy día, ¿cierto?, se ha reducido de un 42, que fue en abril, a un 29, que fue en mayo, el uso de la tasa de imputación, da, ¿cierto?, un dato un poco más limpio en términos del costo de vida actual. Oye, hay un tema que no podemos dejar de no poner sobre la mesa, de no conversar, de no analizar, que tiene que ver con este famoso y entre comillas corralito que se ha hablado, ¿cierto?, de las AFP, donde los cambios por grupo de riesgo hoy día está bastante limitado. ¿Cuál es el proceso que se está viviendo allí, Wilfredo, y cómo lo visualizan ustedes? Sí, algunos le dirán corralitos, otros le dirán protección del capital, ¿cierto?, administrado. Sea como sea el concepto, ¿cierto?, hay distintas variables y distintos puntos de vista que se han presentado en el sector político, en el sector social, ¿cierto?, y en el sector económico respecto a este polémico proyecto, ¿cierto?, que se ingresa a través de la Comisión de Hacienda. Desde el punto de vista y desde una mirada, ¿cierto?, en Golden, nosotros tenemos una mirada absolutamente abierta a que todas las personas puedan tomar decisiones respecto a qué hacer con sus fondos personales. En ese sentido, creemos absolutamente que restringir la libertad, ¿cierto?, entre fondos, ¿cierto?, no va en línea con el principio de
con el principio de propiedad, ¿cierto? De poder decidir finalmente qué hacer con tus fondos de pensiones. Distintos estudios, ¿cierto? Efectivamente muestran que hacer cambios bruscos en fondos con tus multifondos finalmente son resultados negativos en el largo plazo. Y eso también invitar a la comunidad, ¿cierto? A los trabajadores, que sus fondos de inversiones, a pesar de la contingencia que hoy día estamos viviendo, no son fondos de apuesta. No es tratar de comprar, ¿cierto?, lo más barato y tratar de venderlo más caro. Hoy día, ¿cierto?, esos fondos son de largo plazo, tienen que estar justamente asesorados por personas que están preparadas, ¿cierto?, a través del conocimiento y a través de la experiencia para poder generar este tipo de recomendaciones. Pero aún así, nosotros creemos que las personas tienen que tener la disposición, ¿cierto?, y la libertad de poder moverse de multifondo en multifondo, con la responsabilidad que eso implica, ¿cierto?, de que no son fondos para poder mover en relación al rumor, ¿cierto? Claro. En ese sentido, el proyecto de ley considera también poder hacer cambios en la periodicidad en que se va a realizar el cambio, ¿cierto?, que no supere los 30 días, pero lo más polémico de todo, ¿cierto?, es que se realice entre fondos subyacentes. Quiere decir que si yo estoy en el fondo B y me quiero cambiar al fondo B, tengo que cambiarme al C, al D y al E. Lo cual Si genera una consideramos el plazo distancia máximo, mucho mayor. ¿cierto?, de los 30 días, podría ser 90 días justamente. Entonces, son datos que obviamente se están comenzando ya a discutir en las distintas comisiones, ¿cierto? Y que de ser aprobados, ¿cierto?, en esas instancias ya comenzaríamos a ver discusiones en las distintas cámaras, pero que sin duda alguna, es un proyecto, ¿cierto?, que restringe la libertad de las personas de qué hacer con sus fondos previsionales, pero que también tiene la mirada, ¿cierto?, de ser responsable. Los fondos previsionales no son fondos, ¿cierto?, para poder apostar, ¿cierto?, entre comillas, y hacer, ¿cierto?, la mejor pasada, ¿cierto?, la mejor tajada en relación de lo que podría estar haciendo. Pero que sin duda alguna, si hay una persona que quiere resguardar sus fondos, independiente, ¿cierto?, el multifondo en que se encuentre por el rango etario, por su perfil de riesgo, si hay una persona joven que quiere protegerse, que quiere irse al fondo D, al fondo E, y no tenga finalmente estas restricciones, ¿cierto?, que contempla esta normativa. Bien, ahí se dan esos dos bemoles que decías tú. Por una parte, ¿cierto?, la libertad de acción para poder cambiarse de fondos, y segundo, el no asumir la pérdida, porque cuando uno hace esos cambios bruscos, como bien lo comentan desde Golden, uno asume cuando quiere resguardar, ¿cierto?, el fondo que está yendo a la baja, asume la pérdida y eso obviamente sería complicado. Ahora, en materia internacional, el que está dando que hablar hoy día es el cobre y el alza que ha tenido es importante, se condice también con la baja del dólar. ¿Cómo lo están viendo desde la perspectiva económica? Porque entiendo que se desplazó a Glencore como principal rey del cobre. Así es. En lo que va del precio, ¿cierto? Los últimos 2 meses ha aumentado más del 25%. Recordemos que en marzo cotizaba los $2.10 la libra, hoy día ya, ¿cierto?, superó la barrera de los 2.5, posicionándose, ¿cierto?, en los $2.63 la libra, lo que representa una alza bastante fuerte. Y eso, ¿cierto?, producto de lo positivo y las proyecciones positivas, ¿cierto?, que se generan, ¿cierto?, a través de los índices, como conversamos, ¿cierto?, el capítulo anterior, de consumo, ¿cierto?, y estimación de compra en el sector manufactura. Efectivamente, Glencore ha sido desplazado, ¿cierto?, como el rey de cobre, y hoy día llega, ¿cierto?, un nuevo ente, Trafigura, ¿cierto?, esta empresa holandesa, ¿cierto?, tiene operaciones, ¿cierto?, en prácticamente toda Latinoamérica, en Asia, en Europa, ¿cierto?, y que finalmente los inversionistas están también comenzando a escuchar sus recomendaciones o su postura, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice finalmente? Trafigura, ¿cierto?, en un comunicado indica que principalmente sus clientes han suscrito, ¿cierto?, nuevos contratos, a pesar, ¿cierto?, de que si es que llega a existir una baja, ¿cierto?, en la estimación de producción, producto, ¿cierto?, de las medidas de confinamiento, restricción de personal, ¿cierto?, en las distintas refinerías. Hoy día, ¿cierto?, existen empresas que prefieren
mantener almacenado, ¿cierto?, petróleo para distintos procesos productivos, cobre, para distintos procesos productivos que podrían estar asumiendo, ¿cierto?, de cara de aquí a fin de año. Y en ese sentido, ¿cierto?, es un escenario muy positivo, y tanto sí, ¿cierto?, que en relación a esa declaración, Goldman Sachs, ¿cierto?, estima aquí 3 meses un cobre que podría estar llegando en torno a los $2.72 la libra. Wow, bastante alto, ¿ah? Y nos hace soñar también, entendiéndose que es el principal producto de exportación de nuestro país, tener leves esperanzas, ¿cierto?, a lo que podría ser la recuperación económica post pandemia. Wilfredo, como siempre, muy claro, queremos agradecer este contacto que has tenido con Capital Minera, un tremendo abrazo para ti y por supuesto la invitación es a seguirse cuidando ahí en tu grupo familiar, mantener los resguardos necesarios y nos reencontramos en 7 días más, ¿te parece? Perfecto, Carlos. Saludos a todos en sus casas. Sigan cuidándose, que estén muy bien. Bien, pues ahí estaba el análisis económico con que partimos nuestro programa, ¿cierto? Cada 7 días. Dentro de este proceso vamos a conversar a la vuelta lo que es el Plan Antofagasta, que es lo que es una recuperación económica, mirada visualizada hacia los proveedores locales, hacia la contratación de mano de obra local, y es un tema que está levantando la diputada Paulina Núñez, que lo vamos a comentar bien digo, a la vuelta de esta pausa comercial.